Meridiano 70. Saludamos a quienes a esta hora se conectan a través de nuestro programa Opinión Pública. Como todos los jueves, estamos conversando, dialogando, debatiendo, charlando un poco de lo que se da en nuestra Arauca, en nuestro departamento, en nuestro país y por supuesto en todo el mundo. Esta es la nueva etapa en el análisis de los acontecimientos que impactan a la comunidad, especialmente la araucana, con un enfoque muy especial y es la opinión pública. Por eso decidimos llamar este espacio así, porque responderemos al llamado de la gente frente a sus necesidades desde el contexto local hasta el internacional. Nuestras propuestas es análisis, investigación, la crítica reflexiva y constructiva que queremos llevar a generar una opinión de soluciones. Nos pusimos una meta y es eso, proponer soluciones junto a los invitados que vamos a tener a lo largo del programa. Nuevamente ya en esta segunda emisión de Opinión Pública, así que complacidos a quienes nos escuchan por radio y nos pueden ver en la transmisión en Facebook Live y ahora en nuestro canal de YouTube. Gracias por estar allí con nosotros. Quiero saludar a nuestros compañeros aquí del equipo de la mesa de trabajo, inicialmente con Eduardo Botero. Eduardo, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, William. Cordial saludo a todas las personas que nos escuchan a esta hora por todas las plataformas de Meridiano 70. Un saludo, por supuesto, a nuestros compañeros del día de hoy. Pues muy intrigado todavía, viendo, percibiendo, analizando cómo va a ser este proceso, esta transición hacia un nuevo gobierno, ciertas esferas muy puntualmente en las bolsas de valores, el precio del dólar, la baja de las acciones, las perspectivas económicas de crecimiento para este año, para los próximos, la reforma tributaria, es decir, son demasiados temas, todos muy importantes, esperemos que cómo se va a ir definiendo, pero hoy ya tenemos un poco más de perspectiva de la que teníamos el domingo. Los que nos acompañaron el domingo en ese programa especial de seguimiento de las elecciones, se acordarán que decíamos que la primera incertidumbre que quedó dirimida era quién ganaba. Ahora queda la incertidumbre, se va a ir dirimiendo también cómo van a gobernar, cómo lo van a hacer y con quiénes y de qué forma van a imponer o a poner esta nueva agenda. Sí, no, y además el tema de la expectativa es muchísimo en redes sociales, en Facebook, en Twitter, el nivel de expectativa de quienes apoyaron en el pasado proceso electoral a la propuesta del señor Gustavo Petro, pues hay un nivel de expectativa altísimo y lo conversábamos ese día con respecto a lo que fue el primer trino, ¿no? Y en lo que respondía la gente. No nos decepcionen, no nos falle, cúmplanos, es como básicamente algo así con los que nos encontramos. También quiero saludar allí, ya tenemos a Nasser Cruz, también nuestro otro compañero de Opinión Pública. Nasser, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, William, y a todo el equipo de trabajo de Radio Meridiano 70. Muy buenos días ahí al doctor Eduardo Botero. Y bueno, con mucha expectativa de todo lo que ha generado el discurso del presidente electo, Gustavo Petro. Creo que ha sido un discurso pues conciliador, un discurso respetuoso y un discurso que está tratando de entrada calmar todos esos fantasmas que se habían anunciado que iban a pasar desde un comienzo, de que se conociera la elección de él como presidente, o la amenaza que representa, y que creo que será tema de discusión aquí al interior de la mesa de trabajo que tenemos el día de hoy con nuestros invitados, al cual me permito darle la bienvenida y los muy buenos días a nuestro amigo Older Cáceres, que también se encuentra con nosotros. Bueno, Older, allí tiene el saludo de nuestro compañero Nasser Cruz. ¿Cómo nos escucha, Older? Bienvenido, buenos días. Darle la bienvenida y los muy buenos días a nuestro amigo Older Cáceres. Older, ahí tiene sonido, Older. No sé si puede habilitar el micrófono. ¿Nos escucha o lo hacemos? Bueno, Older, allí tiene el saludo. Bueno, vamos entonces ya más adelante intentar por otro Muy lado. Buenos días para la audiencia. Un abrazo lleno de esperanza. Y pues estamos nosotros
No sé, no me escuchan. Olde, creo que tienes que estar monitoreando es el audio que sale por la reunión, o sea, por el link de lo que internamente. Por el Facebook va a haber un retraso, entonces por eso allí no nos ponemos de acuerdo. Entonces omite lo de Facebook y escúchanos básicamente allí por la reunión donde te estamos, donde ingresaste primeramente, para allí tener el audio en vivo completamente. Hay una diferencia de 30 segundos con Facebook y eso pues nos genera dificultad. Sí, ahí está todavía. Vamos entonces a establecerlo vía telefónica para tener el sonido completamente. Bueno, compañeros, mientras eso, sería interesante iniciar nuestro diálogo y conversación porque tras lo que fue la elección, muchas noticias nacionales, incluso internacionales, reseñaron la decisión del pueblo colombiano, tanto así que el día lunes festivo, el mismo Ejército de Liberación Nacional, ELN, se refirió a la victoria del señor Gustavo Petro y del cual de una vez manifestó su intención de reiniciar los diálogos que en su momento, en el año 2017, habían sido establecidos en la ciudad de Quito, en Ecuador, con el Grupo Armado, el Gobierno Nacional y el ELN. ¿Qué podría decirse sobre ese inicial mensaje que tan solo en menos de 24 horas se está manifestando de dar continuidad a los diálogos de paz, ahora con el gobierno del señor Gustavo Petro, Eduardo? Pues William, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, el proceso no inicia, el proceso ya está en un stand-by por unas decisiones que se tomaron que pueden ser muy discutibles, como el caso de no respetar los protocolos, como el caso de frenar la mesa por un acto que fue muy deslenable, en el cual se vio involucrado Arauca como territorio. Acuérdense que de aquí salió un carro, bueno, todo eso que sucedió y nos llevó a un punto muerto en ese proceso. El ELN, el gobierno de Gustavo Petro, tiene evidentemente una mayor afinidad, no con la guerrilla como tal ni con el grupo subversivo, sino que tiene una mayor afinidad temática, una mayor sensibilidad, pensaría uno, para abordar los temas del conflicto y para poder encontrar una salida negociada. Yo creo que ese es el primer punto. El ELN no tiene en este caso, digamos, una excusa o la excusa de siempre de acusar al Estado y al gobierno de guerrerista. Creo que con ellos se puede, con este gobierno, ellos pueden encontrar mayores ecos para sus exigencias y pueden de hecho definir una agenda conjunta. Yo escuchaba al presidente electo y a sus asesores y ellos decían tiene que ser una negociación muy corta, en plazo de máximo 6 meses. Y creo que eso va a ser el éxito de esta cuestión. La voluntad. Existe voluntad para negociar y si existe esa voluntad tienen que sentarse inmediatamente y tratar de llegar a acuerdos inmediatamente para desescalar el conflicto y encontrar puntos en común. Esperemos que lo logre hacer. Ahora eso también tiene muchas variantes. Recuerden que el ELN pues, es un grupo armado muy diferente a las FARC, no es tan estructurado en términos de una jerarquía, sino que tiene una forma de organización mucho más desconcentrada y que lamentablemente para nosotros en Arauca está como un brazo armado y una estructura muy fuerte que pues por supuesto va a ser la que pensaría uno, dicen los expertos, la que defina mucho el ritmo de las negociaciones. Lo decíamos también el domingo, la paz es la principal apuesta de desarrollo para estos territorios. Si logramos avanzar en ese sentido, tendríamos un gran campo para poder generar otras cosas en educación, en salud, en desarrollo, en economía, en todos los demás temas. Pero sí es necesario ver por lo menos muestras de voluntad de negociación, de acuerdo, y yo esperaría, creo que el ELN, repito, no tiene tanto ya la excusa de que hay un gobierno con una visión muy particular del conflicto armado, de la historia del conflicto armado en Colombia, y eso pues por supuesto genera que ellos digan, bueno, estamos dispuestos, vamos a ver cómo lo asumen, ¿cierto? Porque en una negociación pues las asimetrías de poder pues marcan mucho la pauta y tendremos que ver si el gobierno llega de igual a igual o de pronto alguno llega a imponer sus criterios. Nasser, tu apreciación a propósito de esto, ¿no? Tras 24 horas de la victoria del señor Gustavo Petro se daba ya esa primera manifestación de retoma de los diálogos del ELN. ¿Qué impresiones le da y lo que usted avisora de esto? Bueno, William,
compañeros, uno siempre dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y pienso que ese trecho es el que vamos a comenzar a construir, viéndolo de forma pues optimista, porque de verdad que el pronunciamiento de la guerrilla del ELN a 24 horas de la elección pues da una luz de esperanza de que podamos desarrollar este proceso de paz en el corto tiempo. Creo que la sociedad colombiana no se va a aguantar un proceso de paz tan largo como se dio con la guerrilla de las FARC. Creo que el gobierno debe retomar los puntos positivos que se desarrollaron en esa negociación, así las temáticas sean muy diferentes por la que el ELN y la forma de operar de esta misma guerrilla y la composición interna que tiene esta guerrilla, pero creo que es un buen comienzo y que esos anuncios deben ir acompañados de una serie de hechos también, de hechos como la manifestación o el desarrollo de un cese al fuego unilateral que permita ir bajando poco a poco la intensidad que hoy vive el conflicto, especialmente en el departamento de Arauca, que es el tema que más nos aqueja a nosotros y que es uno de los puntos por los cuales no ha permitido que el departamento de Arauca se desarrolle de mejor forma, teniendo todas las potencialidades de ser un departamento líder en el desarrollo agropecuario, agroindustrial de la región, pero que dadas las condiciones y el escalamiento del conflicto, pues eso detiene la confianza inversionista y que grandes capitales pues comiencen a ver a Arauca. Y creo que aquí va a jugar un papel muy importante el gobierno venezolano, y yo celebro también que se estén dando esos diálogos entre el presidente Petro y el presidente Maduro, el gobierno venezolano, porque creo que así como Chávez lo hizo con las FARC, creo que en este momento, por la connotación que tiene y porque el conflicto también ha pasado a la frontera, creo que restablecer esas relaciones políticas y comerciales pues le van a dar también un punto de obligatoriedad al gobierno venezolano de entrar a intervenir la zona de frontera en aras de que podamos facilitar un mejor escenario para el diálogo y que este diálogo se dé pronto y que podamos llegar a un feliz término. Y como decía el doctor Eduardo, creo que aquí las excusas no las hay, porque un gobierno que tiene una identidad ideológica en ciertos aspectos con lo que han promulgado las guerrillas históricamente en cuanto a su ideario, a sus principios revolucionarios, pues creo que aquí están la confianza mínima para empezar a construir un diálogo de paz fructífero y un diálogo de paz que nos ayude a nosotros como departamento de Arauca a tener esa habilidad y ese punto de desarrollo y crecimiento que tanto estamos esperando y que tanto hemos sufrido también los araucanos y todas las personas que han sido de una u otra forma víctimas de la violencia en el departamento de Arauca y en el país. Así es, bueno, ya vamos entonces a restablecer la conexión con nuestro compañero Older Cáceres, luego de solucionar allí el tema técnico. Older, ¿cómo nos escucha? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, William, al doctor Eduardo y a mi amigo Nasser Cruz, un abrazo, y a la audiencia también pues saludarlos desde Bogotá. Perfecto, nuevamente agradecidos, Older, por la invitación. Y en esta oportunidad arrancábamos nuestro diálogo hablando un poco, ¿no?, de esas primeras reacciones tras la reciente elección del señor Gustavo Petro como presidente de Colombia. Y uno de esos que mucho nos atañe tiene que ver en los territorios, el conflicto armado, en donde se busque alcanzar esa paz completa bajo el diálogo y todo lo que tenga que verse allí inmerso para que se pueda dar de cierto modo. ¿Qué decir sobre esto, Older, tras ese anuncio que se daba por parte del ELN de su intención de retomar los diálogos de paz y podríamos decir una paz ya completa en el departamento de Arauca? ¿Qué opinión le merece esto, además de lo que podría darse dentro del gobierno del señor Gustavo Petro para con las regiones? Bueno, yo quiero señalar dos punticos especialmente. Lo primero,
En el caso del Catatumbo, del departamento de Arauca, donde se ha agudizado mucho más el conflicto o la violencia, hay algo muy importante y es el papel que ha desarrollado la Iglesia en la facilitación y también en buscar conocer la realidad y lo que están expresando los liderazgos de la sociedad. Sobre todo, yo destaco la Comisión de Conciliación, obviamente la Comisión de Paz que tiene la diócesis de Arauca, y por supuesto que la Conferencia Episcopal Colombiana tiene mucha expectativa y mucho compromiso, pero va mucho más allá, mi estimado Nasser. La Santa Sede, en cabeza del Papa Francisco, un Papa latinoamericano, que conoce la historia de Latinoamérica, obviamente la historia de Colombia, y que obviamente se encontró con Gustavo Petro. La Iglesia Católica tiene mucho interés, pero también tiene mucho que aportar para que sea una realidad la construcción de la paz desde los territorios. El segundo elemento es que desde mi experiencia y desde la experiencia de quienes hacemos parte de la plataforma de paz en la cual yo he estado por más de 10 años, que se llama la Alianza por la Paz y Desarrollo, vimos en las escuelas de liderazgo para la paz que era necesario dejarnos acompañar, porque las experiencias internacionales, porque el conocimiento de los expertos, pues obviamente nos van a dar mayores herramientas. Y también, pues hay que ser muy realistas. Yo discrepo del doctor Nasser Cruz en el tema del tiempo. Yo creo que en la guerra y en la construcción de la paz, la medición del tiempo es muy diferente. Yo creo que no hay que actuar con inmediatismo, sin decir que pues él esté afanado. Pero frente al tema de los académicos, retomo, cualquier diálogo de paz de carácter regional que se intente debe contar con la participación de los académicos. Es muy importante porque son conocedores de los territorios, porque nos han visitado, porque han hecho conferencias y porque pues obviamente los expertos en resolución de conflictos tienen muchos insumos que nos pueden ayudar en este acompañamiento a la sociedad del territorio y por supuesto a la institucionalidad. Yo considero que el asesor de paz, que obviamente la gobernadora del departamento de Arauca tienen muchísimo que aportar en materia logística, por supuesto en los insumos que se tienen dentro de los planes de acción del Consejo Departamental de Paz y por supuesto en todo lo que tiene que ver con ayudar a convocar en esos escenarios de diálogo multipartita, de diálogo intersectorial, pues llamando también a los distintos sectores de la sociedad y de la institucionalidad. Y por supuesto tenemos que en los territorios acostumbrarnos a hacer consensos. Y termino diciendo que pues el diálogo social debe estar orientado a crear unos mínimos de entendimiento sobre la solución de los problemas más acuciantes de las gentes. Es que la paz, lo hemos dicho reiteradamente, no se trata de silenciar fusiles o de buscar que simplemente se dé una dejación o entrega de armas. Nosotros tenemos unos planes de desarrollo en los municipios, unos PEDET, en los cuales hubo participación de muchos sectores y necesitamos retomarlos. Es decir, con unos diagnósticos serios tenemos que sacar adelante un vigoroso plan de desarrollo, pero donde logremos unos proyectos estratégicos que sean financiados con la cooperación internacional, con la ayuda obviamente del gobierno nacional y dejando de una vez los recursos comprometidos. Entonces, retomo, la diócesis es clave, la Santa Sede supremamente importante y los académicos tienen un papel extraordinario si lo sabemos nosotros aprovechar con estos expertos para elaborar estos diagnósticos y diseñar unos planes de desarrollo y paz acorde a nuestros planes alternativos que tenemos. Bueno, compañeros, un saludo también al doctor Older. Yo creo, para abrir la discusión, William y Nasser también, hay un enfoque muy interesante que se habló en la campaña territorial para la Cámara y Senado, ¿no? Cuando hablábamos de los diálogos regionales, ¿cierto? Y es interesante porque parece ser que el nuevo gobierno, y así lo dijo en campaña el presidente electo,
le apuesta un poco a esos diálogos regionales, con la especificidad territorial, él lo mencionó así en su discurso, y eso pues abre muchos puntos de vista. Es decir, nos preguntamos cómo será un diálogo. Será un diálogo por departamentos, por regiones, por zonas, y eso pues por supuesto también abarca un poco lo que hablaba el doctor Older, que es quiénes son en ese territorio las personas que representan digamos que tienen esa capacidad de representar el sentir de la comunidad. Y ahí está la Iglesia Católica, las otras iglesias que ayer también digamos las iglesias no católicas que ayer también mencionaron que podían ser facilitadores en la paz. Están, por supuesto, las comunidades, los gremios, las juntas, los gobiernos locales, alcaldías, gobernaciones, y todas estas, también esta institucionalidad internacional que existe en este tipo de territorios. Ese es un primer punto. Ahora, eso nos lleva también a otro punto que toca el doctor Older, y es ¿qué va a pasar, digamos, con lo que ya está construido con el proceso de paz? Él lo decía muy bien, o sea, muy probablemente el ELN va a llegar a sus propias líneas, va a llegar a sus propios diagnósticos, a sus propios análisis, pero la pregunta es, ¿eso entrará a complementar lo que se viene haciendo con los PEDET, o con los PEDET ya es suficiente, o no, digamos, en donde se superpone el conflicto, por ejemplo aquí en Arauca, van a haber más de uno o dos escenarios de negociación y de implementación de la paz? Eso es complejo, no es fácil, no lo vamos a responder nosotros acá, y probablemente el gobierno que está entrando tampoco tenga la respuesta, pero sí nos genera digamos, cierta incertidumbre respecto a eso. Yo creo que la forma o sea, la forma ideal de hacer esto, si bien el doctor Older, también muy conocedor del tema, nos dice, no hay que andar con afanes, pero es generando esas que llaman algunos victorias tempranas. Es decir, vamos a ver cómo podemos desescalar el conflicto, cómo el ELN va dando pasos de muestras de voluntad, cómo el gobierno, con la implementación de lo que ya está firmado con las FARC, que es básicamente generar la reforma rural integral, que es el punto donde menos hemos avanzado, y las inversiones estratégicas en estos territorios, cómo eso lo ve el ELN de buena manera y se monta en el barco. Es decir, yo creo que no era tan así como hacer un otro sí, como decía Rodolfo Hernández, pero sí es una manera de incorporar el ELN a lo que ya existe. No podemos, creo yo, como sociedad, o no están tan dispuestos, no están los ánimos tan dispuestos para generar otro proceso de negociación de 4, 5, 6 años, entendiendo que no sabemos en 2026 quién vaya a ganar las elecciones y si va a implementar. Mira lo que pasó con este gobierno que está saliendo. Entonces, ahí hay varios puntos para tocar, William, pero lo más importante, yo creo que lo más importante es que generemos unas dinámicas de confianza para que se vaya desescalando el conflicto y ojalá vayan reduciendo las víctimas de esta guerra que se ha ensañado mucho con estos territorios, como lo decía el doctor, pues Catatumbo, Arauca, en zonas del Pacífico nariñense, bueno, por ahí en el Cauca, todas esas zonas muy afectadas, ojalá se pueda distender para que lleguen las inversiones, porque uno dice, qué bueno que lleguen universidades, qué bueno que lleguen médicos, qué bueno que lleguen servicios básicos esenciales brindados por el Estado o por entidades no gubernamentales, pero para eso necesitamos garantizar unas condiciones mínimas de seguridad y ojalá se pueda llegar a eso. Ya lo otro lo veremos. Yo opino, y aquí le hago la pregunta también a Nasser, yo creo que hay que montar al ELN en la implementación de lo que se viene haciendo y también, pues por supuesto, escuchar cuáles son sus propuestas y cómo se abarca todo. No creo que sea factible que el Estado implemente 2 acuerdos de paz al mismo tiempo. Nasser. Evidentemente, porque implementar 2 acuerdos de paz paralelos con la connotación que se tuvo con el de las FARC sería prácticamente dividirnos en 3 estados. El Estado colombiano, un estado para las FARC y un estado para el ELN, y eso no le cabe en la cabeza a nadie. Aquí lo que tenemos que construir y desarrollar sobre lo que ya se tiene construido. Y ahí tenemos un acuerdo de paz con las FARC que tiene unas líneas importantes, como lo decía el doctor Older, por el tema de los PEDET, que involucran directamente a los territorios y especialmente a los territorios que han sido víctimas del conflicto, y que detrás de ello hay todo un aparato estatal que tiene que el gobierno empezar a volverlo más dinámico. No puede seguir siendo tan paquidérmico en el cumplimiento de las metas respecto de lo que se compromete con los grupos al margen de la ley o lo que está establecido en el acuerdo de paz, porque eso
termina deteriorando la confianza y termina pasando lo que estamos viviendo hoy en día, que gran parte de los desmovilizados de las FARC tuvieron que retornar de nuevo a las armas porque el Estado colombiano no brindó las garantías mínimas del caso en el desarrollo de algunos puntos específicos, que lo que tiene que ver con los territorios donde se empezaron a concentrar los desmovilizados, igual con el tema de los subsidios que se les iban a entregar para que pudieran sobrellevar esos primeros meses de dejación de armas, igual el tema de titulación de tierras y en fin, todos los programas que anunciaron y se anunciaron en el acuerdo de paz y que no se le han dado el desarrollo porque la dinámica presupuestal del Estado es muy diferente y porque de pronto tampoco se calculó en su momento a ciencia cierta cuánta era la plata que estábamos necesitando para desarrollar este acuerdo de paz y que se pudieran cumplir con cada uno de esos objetivos que el marco del proceso involucró y que terminó definiendo el Estado. Pero mire que yo veo que el ELN, al hacer el anuncio, está actuando con prontitud, porque el gobierno se posesiona a partir del 7 de agosto y aquí, de aquí al 7 de agosto lo que hay es el manual de las buenas intenciones. Entonces, de aquí al 7 de agosto, pues el gobierno podrá avanzar con el ELN, con la participación de las iglesias, con la participación de los gremios, es decir, con lo que ya se tenía estructurado y que está en stand-by en este momento a raíz de la suspensión por parte del gobierno de esta mesa. Es empezar a analizar lo que se venía hablando, la agenda que está establecida, los puntos que se venían construyendo, para que nosotros podamos en cierta forma ganar tiempo. Y qué bueno sería que el gobierno del presidente Petro, el día de la instalación o el día de su posición, dé un anuncio a los colombianos de la reapertura de esta mesa de diálogo y del reinicio del proceso de paz con el ELN, para que nosotros podamos ir llenando de optimismo y de esperanza a los colombianos y especialmente a los araucanos de que pronto vamos a establecer, llegar a la firma de ese acuerdo de paz que involucre la reconciliación y que involucre la dejación de armas y la terminación del conflicto, desde luego. Pero creo que la pauta la marcó el ELN y aquí lo que hay que es entrar en esos tiempos que se están dando al inicio del gobierno y aquí al inicio del gobierno para tener unos anuncios que nos llenen de optimismo y de esperanza. Claro que con las connotaciones propias, porque es que uno mira que en la estructura del ELN, y yo he sido uno de los que me ha atrevido a manifestar que dentro de lo que ha propuesto, por ejemplo, el senador Benedetti, que hablaba en estos días de los diálogos regionales, pues yo soy uno de los que he puesto la carne en el asador y decir que un proceso de paz con el ELN comienza es por Arauca y comienza es con el Domingo Laín. Si no comienza con Arauca y con el Domingo Laín, difícilmente esta guerrilla va a llegar a la firma de un acuerdo de paz. Doctor Nasser, pues sin el ánimo de polemizar, pero hay que hacer una diferenciación. Lo primero es que la FARC hizo una negociación, ya firmó un acuerdo. El ELN no. El ELN ni siquiera habló de negociación, ha hablado es de diálogo. Lo segundo, un punto, doctor Eduardo Botero y mi estimado William, que tenemos que discutir aquí, y bueno, lo haremos en otros programas, es que la FARC, a excepción de la inclusión, entre comillas, de las víctimas y en últimas, un capítulo especial del tema étnico, pues no abrió la participación de la sociedad. Cuando hemos venido hablando de los diálogos que se desarrollaron en Quito y que se trasladaron a Cuba y que después el presidente caprichosamente y sin escuchar el clamor de la ciudadanía, sobre todo de los territorios, el presidente Iván Duque los congeló, pues tiene una insistencia en que
participe la sociedad, y hablaban de un gran diálogo nacional incluso, que del gran diálogo nacional sí sabe mucho el doctor Gustavo Petro. Entonces, lo primero es, aquí ahí es un diálogo. Lo segundo, nosotros tenemos que pensar como dirigentes políticos, como líderes sociales y quienes tienen la responsabilidad de algunas plataformas de paz, es cómo vamos nosotros a participar, cuáles van a ser las metodologías para no ser convidados de piedra. Entonces, ese tema es el que yo quisiera, William, que ojalá el doctor Botero, el doctor Nasser, pues nos ayudaran a mirar desde nuestro imaginario, como lo señalaba Botero, que es muy diferente al del sur de Bolívar, al del Cauca, Nariño y bueno, incluso norte de Santander o el Cesar, pues vamos nosotros a tener una injerencia para que los anhelos de no solamente de paz que se interprete como un cese de la violencia, un cese del fuego y las hostilidades, se desarrolle en lo que en algún momento decía el Papa Pablo VI en la encíclica Popularum Progressio, que se traduce que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Yo creo plenamente en eso, que de alguna manera ya Nasser al principio lo manifestaba. Aquí se necesita un desarrollo integral y sostenible que permita superar todas las carencias de nuestras necesidades básicas y que genere oportunidades, sobre todo a la juventud, y que resuelva, discúlpenme, los verdaderos problemas sociales que tenemos nosotros en esta Colombia tan marginal. Sí, en esta Colombia tan olvidada, en esta Colombia donde la presencia de Estado ha sido muy escasa y donde institucionalmente hay una gran fragilidad, que tenemos que nosotros mirar desde la situación de la resolución de los conflictos en la sociedad, si vamos a aumentar los jueces, si vamos a evitar esta centralización que tanto nos ha afectado hasta para tramitar una escritura de un lote. No me extiendo, pero quiero que para terminar el programa, si lo tienen a bien, pues escuchar sus opiniones, William, porque la suya como periodista también la necesitamos, de cómo nos imaginamos nosotros una verdadera participación de la sociedad que realmente sea efectiva, que realmente sea tenida en cuenta. Así es, bueno, el punto fundamental de esto, y es que al hablar de participación es incluir a todas las bases, los sectores. Aquí ni por cuenta de, incluso por haber votado por alguien o por el otro, debe ser tomado en cuenta a la hora de que se habla de participación, y más en un territorio, como usted lo dijo, bastante olvidado, como es el departamento de Arauca, pero que en ojos de aquellos, incluso de los extranjeros, por cuenta, ustedes ya saben, del tema de la productividad, el tema de petróleo, pues ha sido un punto bastante importante en el cual ha llevado a que medianamente se le ponga los ojos o se le preste un poquito de mínimo de atención, pero no por cuenta de la gente, sino o las situaciones que están padeciendo sus territorios, sino también por cuidar o velar allí la estructura petrolera. Y quisiéramos que llegáramos a ese punto el diálogo referente a lo que podría darse en el caso de que se retomen los diálogos con el ELN. ¿Qué pasaría con esa transición energética? ¿Se seguiría viendo el departamento de Arauca de igual modo? Si se está dando esa transición energética a la cual ha hablado el señor o ha anunciado el señor Gustavo Petro, y también del caso puntual de Venezuela como frontera, ¿cuál sería o qué podría esperarse del gobierno venezolano en su intención también de que en los territorios se hable de paz? Porque mucho ha hablado el gobierno del señor Nicolás Maduro de los grupos paramilitares que estarían incluso llegando a ciertos sectores de los estados Apure, según él, y que parte de los operativos que muestran en sus redes sociales daría cuenta de ello, los conocidos Tancol. ¿Qué decir sobre esto, no? Estos dos puntos que entrarían en juego, la transición energética, si se da, y el caso puntual de Venezuela, para hablar de paz aquí en la región. William, yo voy a responder esa pregunta respondiendo también al doctor Holder. Yo creo que aquí hay varios puntos. Yo por lo menos me imagino los diálogos regionales implican una división de temas, ¿cierto? Una cosa es la concepción de Estado, que evidentemente en una negociación
tendrá que ser reevaluada con las FARC se hizo sin cambiarse el Estado, sin cambiarse la estructura, pero se hizo. Se anotó que la ausencia histórica del Estado era un factor del conflicto y se generó una estrategia que son los PEDET, con algunas grises en su implementación, pero digamos que esa fue la conclusión lógica, ¿cierto? Después de la negociación. Eso es el Estado, o sea, es decir, el Estado necesita hacer una presencia, esa presencia es a través de la institucionalidad, y yo creo que eso persiste. Ahora, en lo regional ya tendríamos que hablar del gobierno, cómo el gobierno llega con cosas mucho más concretas. Yo creo que ahí es donde entran los diálogos regionales y donde entran los gremios, las asociaciones, entran los grupos de interés o los digamos, la representación de las comunidades, hasta los mismos gobiernos locales. ¿En qué sentido? En que si bien el Estado hace presencia a través de su institucionalidad, hay que generar unos espacios de autodeterminación de los territorios, es decir, Arauca tiene que también ser capaz de definir cuál es su visión, cuál es su percepción, cómo se proyecta el futuro, y eso solo lo podemos construir los araucanos, y ese espacio de diálogo se tiene que dar. Entonces, muy probablemente si se llega a dar esto, una negociación será del desescalamiento del conflicto, eso se tendrá que hacer con las fuerzas militares y con el gobierno, con representación del Estado, ¿cierto? Porque en última los grupos armados ilegales se están confrontando con el Estado, independientemente del gobierno. Tendrán que hablar de cosas como esas, de la nacionalización o no de empresas petroleras o de empresas estratégicas. Tendremos que ver si hay alguna línea rojas o no, o si todo es negociable. Bueno, eso ya lo definirá el gobierno. Esos son puntos que no se pueden negociar en Arauca, ni en el Catatumbo, ni en Nariño, no, eso se negociará en una mesa central. Lo que se puede negociar en Arauca es, bueno, ¿cómo vamos, para dónde vamos nosotros? ¿Qué pasa con la vía de la soberanía? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con las vías terciarias? ¿Qué pasa cuando hay la inversión acá? ¿Por qué aquí no hay 4Gs? ¿Por qué aquí, digamos, pasó toda esta oleada de más de casi 50 billones de pesos en vías y aquí no nos tocó nada? ¿Qué pasa con qué hacemos? ¿Qué generamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Queremos cacao? Bueno, ¿qué pasa con las plantas? ¿Cómo las ponemos a producir? ¿Cómo las ponemos a funcionar? Y eso sí lo vamos a hacer aquí en Arauca, y eso digamos que en el marco de un diálogo, de un proceso de paz, es muy interesante, pero así no existiese el proceso de paz mismo, lo deberíamos hacer, es decir, porque eso hace parte de lo que nosotros como comunidad, como departamento, tenemos que empezar a dilucidar. Y entonces termino diciendo esto, William. Aspectos como la frontera son aspectos de puro sentido común. Abrir la frontera es facilitar la vida de muchas personas que han tenido que pasar muchas dificultades para poder seguir en cierta medida con una vida cotidiana que se mueve entre las dos fronteras, o sea, que mueve entre los dos países. Entonces, abrirlo es facilitarle, es quitarle espacios a los ilegales que cobran en las trochas, de cierta manera quitar el peligro en esos pasos del río. Bueno, eso tiene unas connotaciones. Y dialogar con el gobierno, esté o no esté de acuerdo, también tiene unas connotaciones, porque alrededor de las fronteras también hay unos intereses comunes del gobierno, que va por la seguridad, pero pues también pueden ir en virtud a inversiones estratégicas. Si vamos a intervenir, por ejemplo, el puente internacional, los dos gobiernos tienen que ponerse de acuerdo, tienen que hablar por lo menos, porque es, digamos, una infraestructura binacional y tendrán por lo menos que ponerse de acuerdo en eso. Entonces, es cosa de sentido común. Es mucho más fácil si contamos con el apoyo de Venezuela en aspectos así sean esenciales y básicos que si no contamos con Venezuela para nada. Y es también mucho más fácil en una dinámica de paz poder sentarnos a dialogar y ponernos de acuerdo hacia dónde vamos a llevar Arauca y cómo proyectamos Arauca a 10, a 15 y a 20 años. Yo coincido contigo y es lo siguiente. La verdad, este gobierno tuvo un manejo de las relaciones internacionales muy equivocado. El señor Pacho Santos, la vicepresidenta que después llegó a ser canciller. Bueno, Holmes, Trujillo más o menos manejó, pero sin embargo se manejó mucho desde el apasionamiento ideológico político. Yo creo que en este momento hay que tener algo muy claro que también nos diferencia del escenario, incluso del escenario que tuvo con Santos, ¿sí? Y es que el uribismo
no va a tener mucha incidencia, se le va a respetar su posición, usted tiene razón, hay que escucharlo, pero en ese manejo de las relaciones internacionales, quienes hemos estado en el progresismo, quienes hemos estado construyendo el humanismo desde hace décadas, porque eso no nació hace 6 meses en esta campaña, pues sí creemos que tienen que haber unas relaciones de respeto y cooperación con los vecinos. En este caso, usted me habla del tema de desarrollo económico, empresarial, de comercio, etcétera, pero en este caso que nos convoca esta reunión o este debate o este análisis, lo que tenemos que pensar es que, claro, si nosotros no nos sentamos con los presidentes de nuestros vecindarios en una política, obviamente, de reconocimiento de que son un Estado, indistintamente de la aceptación que se tenga a nivel nacional o internacional o los cuestionamientos, uno debe tener unas relaciones de respeto con un Estado que tiene una representación en un presidente. Lo segundo, existen unos canales diplomáticos que siempre hay que mantenerlos abiertos. Haber cerrado la comunicación con Venezuela también fue muy equivocado en este gobierno uribista que está terminando. Y pues lo tercero, tiene que haber una cooperación, tiene que haber también unos análisis y diseños también en materia de seguridad para las fronteras, conjuntos entre quienes están al frente del Ministerio de Defensa, entre quienes hacen parte, por supuesto, de lo que llamaría yo la capitanía de las fuerzas militares y de las fuerzas de seguridad de los estados, sea Ecuador, sea Brasil, sea Venezuela, pues con Colombia, para combatir el crimen, porque claro, además de los dos temas estratégicos que está tocando William con muchísima razón, del tema de frontera o de relaciones internacionales, tenemos una situación que nos está afectando muchísimo y es los corredores del narcotráfico. Pero si no hay cooperación internacional en un ambiente de fraternidad, pues muy difícil se va a combatir la criminalidad y por supuesto se va a garantizar la seguridad en estas zonas de frontera. Lo segundo, frente al tema de minero energético que también señala William, a mí me parece muy importante, Nasser, que lo analicemos. Tú fuiste concejal 2004-2007, cuando empezaron con todo este recorte de recursos a las regiones en materia de educación, en materia de salud, y empezaron a descentralizar las responsabilidades en los alcaldes, pero sin ningún apoyo presupuestal. Lo primero que hicieron en materia mineroenergética fue llevarse las regalías. Entonces los araucanos nos vamos a dar el debate para que revisemos esa decisión que se tomó. Se crearon unos OCAD que realmente le quitan mucha fuerza de incidencia a los diputados, a los alcaldes, a los concejales y a los mismos gobernadores. ¿Qué vamos a decir al respecto? ¿Sí? Porque nosotros nos estamos quedando con unos problemas sociales que genera la explotación petrolera, pero realmente la contraprestación, que sería una verdadera inversión en las regiones, se afectó muchísimo, porque es que cada día crece el sector poblacional. Por supuesto, queremos nosotros en materia de conectividad, como lo señalaba el doctor Botero, vial, en materia de internet, en materia de educación superior, en materia de desarrollo de proyectos estratégicos para la región, en materia productiva o agropecuaria, pues no tenemos mucho, ¿sí? Pero sí tenemos unos grandes problemas que nos ha dejado todo lo que ha significado un mal diseño de los recursos que se garantizaron en algún momento para salud, saneamiento básico, educación y por supuesto para otros sectores. Entonces, esas son las cositas que tenemos que nosotros empezar en unos análisis serios, en unos diálogos que se analicen con profundidad, discutir y por supuesto sin salirnos, como lo señalaba el doctor Botero, del contexto nacional, ¿sí? Porque yo el tema de diálogos regionales, aunque lo haya anunciado el presidente Petro, considero que no veo mucha claridad en las regiones y
no sé hasta dónde el otro actor del conflicto que viene al diálogo, que es el ELN, realmente se identifique con eso, porque también estamos aquí analizando lo que está diciendo el nuevo gobierno, que es un gobierno indiscutiblemente de izquierda, de una persona que viene de un proceso también de negociación, de desmovilización, como llamaron algunos, para hacer realidad la Constitución del 91. Entonces, no es un inexperto en esta materia. Y pues yo sí considero que en las regiones tenemos que ser muy realistas, porque es que hay unas agendas, como lo señalaba el doctor Nasser Cruz, y nosotros también, si se nos da la oportunidad de participar a la hora de hablar de transformaciones democráticas, pues tenemos que ver cuáles son los principales problemas que tenemos en Arauca para evitar que la corrupción siga haciendo carrera, para garantizar que la gente realmente pueda desarrollar nuevos liderazgos sin que los persigan, sin que les saquen los ojos a punta de SMAT, sin que los asesinen, y que quienes obviamente se acojan a un acuerdo de paz, indistintamente de qué ocurra en 4 años con un nuevo gobierno, se les garantice primero el cumplimiento y segundo su seguridad, porque es que la verdad aquí en el país vimos centenares de firmantes de paz que fueron perseguidos, que fueron asesinados, y eso tiene que evitarse. Y por supuesto se tiene que revisar el fortalecimiento de la JEP para que las víctimas pues tengan, además del derecho a la verdad, que yo creo que es lo más valioso para quienes han sido victimizados, pues el derecho a la reparación efectiva. Bueno, yo quiero manifestar, pues hay varias cosas aquí muy importantes que se han dicho y que pues ha planteado William, pero sí habría que esperar cuál es la expectativa en cuanto, por ejemplo, a la participación política que querrá tener el ELN una vez se comience a discutir o se reactiven los diálogos de paz con esta guerrilla. ¿Cuál es la posición del ELN frente a la JEP, al sometimiento a la JEP, una vez suscritos los acuerdos de paz? Y en cuanto al tema de Venezuela, pues coincidimos que es fundamental que se reanuden estas relaciones, que no van a ser tampoco tan fáciles, reanudar estas conversaciones con Venezuela y las relaciones, porque de todas maneras el presidente Petro no puede tampoco desconocer o no hacer atención a la opinión del gobierno de los Estados Unidos. Creo que entra en un buen ambiente de comienzo porque en los Estados Unidos el gobierno de Biden es de corte demócrata y es pues ciertamente más amable que el corte republicano frente a esta situación de desarrollar diálogos con las guerrillas y el restablecimiento de las relaciones con sus vecinos. Y bueno, creo que también por el comportamiento que está teniendo América Latina en cuanto a la elección de gobiernos de izquierda, y que pues también pierde ese pilar fundamental que era Colombia, que le ayudaba a mantener más o menos el equilibrio en la región. Hoy creo que se queda con de pronto digamos que con menos aliados, sino que con gobiernos que les toca entrar en un mayor diálogo para mantener el liderazgo en la región, porque si vemos también en Brasil, ahorita van a haber elecciones, Bolsonaro va por la reelección, pero ya Lula da Silva anunció que va como candidato presidencial y de una vez se disparó en las encuestas y tiene una gran opción de ser elegido presidente en Brasil. Entonces, estas serie de situaciones hacen que también Estados Unidos empiece con pinzas a mirar las relaciones de Colombia y especialmente las relaciones de Colombia con Venezuela en gobiernos que pueden ser afines ideológicamente o que pueden tener mayores coincidencias. Pero para el caso de nosotros es fundamental que tengamos ese diálogo con el gobierno venezolano, porque es un clamor de toda la franja de frontera, desde Maicao, en la Guajira, pasando por el norte de Santander, llegando hasta el Bichada y el Baupés, pues todos y los araucanos pues estamos con la expectativa de que se pueda reabrir
este comercio y que podamos integrarnos en el tema de seguridad de la frontera, que podamos integrarnos en el tema de la cooperación para la inversión y el desarrollo de la infraestructura en esta zona de frontera, que podamos nosotros tener algún tipo de colaboraciones para medidas que terminen protegiendo y conservando nuestra fauna y flora que compartimos, el tema de la protección medioambiental y en fin, otros temas que hemos compartido culturalmente e históricamente como hermanos con los venezolanos y que creemos que es hora de que se empiecen a retomar, que los empecemos a corregir en algunos aspectos y que los comencemos a fortalecer en otros. Y por el otro lado, pues el presidente ha anunciado que aquí va a haber cambio y va a haber cambio de acuerdo a la matriz energética y va a haber cambio en cuanto al desarrollo de la política petrolera, y ya lo dijo, ha sido claro, no van a haber más explotaciones petroleras, se van a concertar, le ha dicho a los gremios, venga y concertemos lo que puede ser la transición, pero no creo que vaya a negociar el tema de futuras exploraciones petroleras. Ha sido claro y ha dicho que va a proteger, va a respetar los acuerdos, que escuchaba que son cerca de 180 contratos que hay de explotación petrolera, pero que solamente en funcionamiento y en ejecución hay 18 de cara al país, y que obedece también este viraje en la política energética del país, también obedece a planteamientos que se vienen desarrollando desde el orden internacional y que en buena medida, que yo comparto, Holder, en buena medida ese cambio de la matriz energética, yo comparto porque así lo defendí en la asamblea y lo propuse cuando estaba como diputado, que nosotros debíamos virar hacia lo que tendría que ser las PCH en el departamento de Arauca para generar energía y lo que tenía que ser con el fortalecimiento de todo lo que puede ser una política energética a través de la generación de la misma, de la energía solar, y más teniendo unas condiciones propicias en el contexto nacional, tal vez privilegiadas para ese desarrollo de esa matriz energética que podría generar otro tipo de empresa, la transformación de Enelar, desde luego, y de las empresas del Estado para poderlas desarrollar. Pero más allá, y dirigiéndonos específicamente a lo que tiene que ver con lo que decía Holder frente al tema de los OCAD o ciertos mecanismos que trataron en la letra de darle un mayor desarrollo a las regiones con la inversión, pero que en la práctica se han vuelto totalmente paquidérmicos e obstruyen el desarrollo y la dinámica económica de los propios departamentos. Yo creo que se tienen que replantear y no podemos seguir en este gobierno, llegar al punto de que cuando tenemos la posibilidad de tener un buen número de recursos para invertir directamente en los departamentos o en los municipios, tener un represamiento hasta de 14 billones de pesos de regalías, que eso lo que termina es ahogando a los departamentos y eso es lo que termina es generando mucho más atraso en lo que puede ser las bases para el desarrollo sobre la utilización de estos recursos. Entonces, creo que hay un buen escenario, que hay un escenario optimista dentro de lo que pueda decir la oposición recalcitrante del Centro Democrático, pero que creo que deben actuar dentro de la oposición, pero en una oposición crítica, constructiva, pero que deben abrirle la puerta al gobierno para que pueda desarrollar o por lo menos plantear en la discusión, abrir la discusión de todo lo que tiene que ver con las reformas que se vienen para el país y que tanto estamos necesitando, porque yo comparto también de que tenemos que generar las reformas que disminuyan esa brecha de desigualdad que nos tiene como uno de los países más desiguales de Latinoamérica, que nos tiene como uno de los países con el mayor índice de pobreza, que nos tiene con uno de los países que también tienen unos altos niveles de analfabetismo, que tiene con un país que tiene dificultad para que los jóvenes puedan acceder a la educación superior o mantener la permanencia en la escolaridad.
Entonces, creo que hay que hacer esas reformas y que tenemos todo para poderlas construir dentro de lo que pueda hacer este gobierno, que hay que decirlo también, Older, este gobierno no va a ser milagroso. Este gobierno en 4 años no se va a poder, digamos, hacer los milagros que todo el mundo espera y que no construyeron los otros gobiernos en toda la época republicana. Entonces sí hay que darle ese votico de buena fe. Yo le doy ese voto de buena fe a este gobierno para que por lo menos se dejen las bases de lo que puede ser la transformación y el cambio, tanto en la matriz económica como en el tema social que tanto aqueja al país. Nasser, hay un punto o un elemento que puso sobre la mesa nuestro amigo William Bielman, y es el tema de frontera, y quiero invitar a Eduardo Botero, porque ni usted ni yo tocamos el tema en nuestro análisis migratorio, porque es que la verdad, este gobierno se equivocó al decirle a la gente que viniera que tenían aquí casa, carro y beca, y que bueno, que íbamos a hacer un cerco humanitario, y que se vinieran para acá a reforzar esas estrategias de luchas contra un régimen de un dictador, etcétera. Pero después aquí se nos generó un problema social, y sobre todo a los departamentos que ya señalaba Nasser de frontera, pues la capacidad de respuesta institucional pues es ineficiente, es ineficaz, y no sé cómo Eduardo vamos a tocar ese tema. Pues nosotros que sí estamos, pues no teníamos respuesta desde el presupuesto institucional, por lo que ya señalé con todo lo que fueron el recorte de las transferencias. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Porque es que la verdad, en materia comercial, en materia laboral, tenemos unos efectos, pero no me voy a extender porque pues voy a inducir la respuesta. Entonces quiero que toques ese elemento, porque pues uno se emociona tanto con esto que a veces termina hablando mucho, pero quiero escucharte a ti como un hombre que estás en una ciudad donde el impacto de ese migratorio que no fue organizado, que no fue ordenado, pues generó incluso algunos efectos en materia de seguridad. Bueno, ya William, yo creo que es muy importante varias cosas así para ir concluyendo. Lo primero que hay que decir, hubo una crisis apenas, y por lo menos está solucionando una crisis muy grave en Venezuela, o sea, no lo podemos desconocer, y esa crisis repercutió en Colombia y en otros países de Latinoamérica. Es decir, esa migración de casi 2 millones de venezolanos, eso es un problema humanitario que por lo menos ahora, en esta época contemporánea, podemos de cierta manera asemejar a lo que ha pasado en algunos países de Europa, y lo que pasa en esa migración también de África hacia Europa, y con Hungría. Bueno, es un problema contemporáneo. En Venezuela, digamos, actualmente ese problema fue muy grave. Y Colombia, pues por supuesto, con un tinte ideológico también, pues fue un factor esencial, pero se quedó solo. Es decir, en medio de esta lucha por dar, digamos, de cierta manera, dignificar la condición de los migrantes, Colombia se quedó solo, y las transferencias y los valores que se dan a nivel internacional, los comparativos, así lo demuestran. Y eso generó problemas de seguridad, generó problemas de hambre, problemas de miseria, muchos problemas que vienen asociados a esta situación de indigencia, de acrecentar esos cinturones de miseria en las ciudades, e inclusive en Arauca, ¿no? En Arauca, sí. Esa indigencia que antes no se veía tanto, se disparó, cierta inseguridad, unos problemas de seguridad ciudadana que antes no se veía, se disparó. Y pues por supuesto que sin contar con el apoyo del gobierno vecino, del Estado vecino, pues es muy difícil de solucionarlo, pues porque hay que ir a la raíz del problema. Pero para decirlo así también, hay un libro muy interesante que yo les recomiendo a las personas que nos estén escuchando y no lo hayan leído, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Los autores Acemoglu y Robinson, y hacen un comparativo. Entonces comparan, por ejemplo, la frontera de México con Estados Unidos, y entonces muestran una foto como Estados Unidos, el lado estadounidense, pues tiene eso que nosotros llamamos desarrollo, ¿no? Que son vías, infraestructura, todo, y el lado mexicano está la contracara, que son las casas sin material, es decir, en zinc. Entonces, digamos que es una visión de cierta manera que nos dice cómo
no sé, 10 metros de diferencia puede haber una realidad tan distinta. Y la respuesta que ellos dan, que yo adscribo a ella, es que la institucionalidad, la presencia de la institución es lo que marca la diferencia. Pues por supuesto que si hay un Estado con un gobierno eficiente, sin corrupción, ojalá que llegue con inversiones y que esas inversiones sean estratégicas, pensadas, concertadas, y esas inversiones generan dinámicas positivas en lo social, en lo económico, en lo cultural. Eso se va generando una especie de bola de nieve que va creciendo y va generando también el progreso y el desarrollo, que es al final de cuentas lo que nosotros queremos. El conflicto en Colombia, la situación de frontera, todas estas dinámicas que nosotros vivimos es un problema de desarrollo, William, es un problema de desarrollo. Hay que enfocarlo como un problema de desarrollo, hay que enfocarlo como un problema de cómo garantizamos que las personas vivan mejor, y entendemos que a medida que empiecen a vivir mejor, la violencia se va a reducir y las condiciones de vida van a mejorar. Entonces, eso es esencial, creo que es el punto, ya porque se nos acabó el tiempo, pero muy interesante por lo menos tratar estos temas en perspectiva de lo que tiene que ser la paz. Insisto que la paz es la principal política de desarrollo que debe tener este gobierno, y es para Arauca la principal apuesta de desarrollo. Nosotros podemos tener universidades, que muy probablemente las vamos a tener en algún momento, podemos tener vías, que muy probablemente las vamos a tener en algún momento, terminadas y bien pavimentadas, por lo menos. Sí. Vamos a tener mucha productividad, vamos a generar valor agregado, pero si no hay paz, nos va a faltar siempre algo. Entonces, a paralelo se tendrá que desarrollar la paz mientras se van desarrollando los otros aspectos. Esperemos que haya cultura, que haya deporte, que haya recreación, que haya conocimiento, que haya muchas otras cosas, y eso tendrá que venir en paralelo, pero la paz es una apuesta esencial. Bueno, compañeros, ya se nos ha acabado el tiempo. Older, de antemano agradecerle, pues si quiere dejar su saludo final a nuestra audiencia. Bueno, yo creo que en el departamento, a partir del 2 de enero, ha habido un miedo generalizado. Hoy no tocamos ese tema, pues por lo que ha significado la confrontación por el dominio territorial entre el ELN y las disidencias. Obviamente, pues además del miedo generalizado, pues ha habido mucho desplazamiento. Son muchas las familias que han salido de la región, y entre ellos familias que desarrollan unos proyectos económicos en la región. Y por supuesto el abandono del campo es supremamente grave. Pues en otro programa espero, William, que se toquen estos temas, porque también, a diferencia de otras regiones, yo considero que lo más conveniente es buscar que los responsables de esta confrontación ya busquen parar pues esta masacre, esta matanza. Así es. Bueno, Older, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad de dialogar un poco, de debatir y dar a conocer ante la opinión pública nuestras ideas. Un abrazo, Older. Pase bien para Arauca. Bueno, y también agradecer a Nasser Cruz allí también, que se nos conectó vía virtual. Nasser, también gracias en esta oportunidad. Ya nos estaremos viendo entonces el próximo jueves con más de opinión pública, ¿no? Sí, claro que sí, William, ¿no? Agradecerte a ti por el espacio, la compañía hoy del doctor Older Cáceres y del doctor Eduardo Botero, y a toda la audiencia. Y bueno, nos quedamos con la expectativa de ese gran reto que tiene el presidente Petro, primero de mostrarle a los colombianos, a ese 49% de colombianos, de que no es la amenaza que le han vendido que es, y que va a actuar con respeto a las instituciones, que va a actuar como un demócrata, y que tendremos un país que se va a construir sobre la base del diálogo y pensando siempre en el bienestar de los colombianos. Yo creo, Nasser, que también es muy fundamental el papel de la vicepresidenta como una mujer de origen humilde que ha sufrido en carne propia la violencia, la persecución, y por supuesto que para mí representa los liderazgos territoriales. Es muy clave tenerla en cuenta. Totalmente. Bueno, también Eduardo, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. No, gracias a todos y a los que nos escuchan, por supuesto, los que nos están acompañando toda una hora de debate. William, para tener en cuenta esta semana, entonces, el nombramiento del ministro de Hacienda va a ser muy importante para ver cómo sigue
reaccionando los mercados internacionales. Es un tema que muy probablemente trataremos el próximo jueves. Cómo se va conformando el gabinete, la reunión que tiene hoy el presidente electo con el presidente saliente, que es muy interesante, es la primera vez que recibe a Petro en la Casa de Nariño. Eso dice mucho del talante del gobierno que va saliendo. Yo creo que es la figura reconocida de la oposición, el de más proyección, y debió haberlo tratado diferente entre 4 años, pero bueno, eso ya lo que fue, y vamos a ir viendo cómo se va dando el empalme, porque nada, ya en un mes y una semana estaremos en la posesión, el Congreso se posesiona el 20 de julio, es decir, los liberales ya van a ser parte de la coalición de gobierno, esto se va moviendo y esto se llamaba el diálogo regional, va generando algunas dinámicas y algunas expectativas, pero lo que más preocupaba inicialmente, que era el tema económico, vamos a ver muy probablemente, o ya sea José Antonio Campo o sea Alejandro Gaviria, un ministro de Hacienda no tan alejado de la ortodoxia y que seguramente va a generar mucha confianza, y eso va a ser muy positivo, creo yo, para lo que se viene, que es la discusión de una reforma tributaria que nos va a tener los próximos 6 meses con los pelos de punta. Así es. Bueno, por supuesto, toda nuestra audiencia de Opinión Pública, gracias por estar con nosotros. Ya será hasta el próximo jueves, a partir de las 7 de la mañana, con más de La Opinión aquí en Meridiano 70.